Hola, bienvenidos otro jueves más a las clases de la materia de literatura. El tema que estaremos revisando esta sesión es fichas de trabajo. Antes de ver qué es una ficha de trabajo y qué elementos lleva, tenemos que distinguir de una ficha bibliográfica. En caso de que no hayan revisado el video anterior, les recomiendo que vayan a verlo. ¿Qué es una ficha bibliográfica? Es una ficha destinada para agregar la información de las fuentes consultadas. Es decir, vamos a mencionar los datos de los libros, revistas o periódicos que nosotros hayamos consultado para hacer una investigación. ¿Cuáles son las medidas de una ficha bibliográfica? Es de 12.5 centímetros por 7.5 centímetros. Regularmente ese es el tamaño en la que podemos encontrarla. Recuerden que en la sesión anterior vimos que era una ficha bibliográfica y que era una ficha hemerográfica, qué elementos llevaba y en qué orden los íbamos a colocar. Ahora sí, ¿qué es una ficha de trabajo? Las fichas de trabajo son pequeñas cartulinas rectangulares. Las medidas son 21 centímetros por 12 centímetros, es decir, es la mitad de una hoja tamaño carta. Es un documento de extensión corta en la que se resume la información más relevante, es decir, si ya consultamos una revista, un libro o un periódico, ahí podemos anotar la información más relevante de la fuente a la que hayamos consultado. Permite recopilar la información y a su vez relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto al tema o investigación. ¿Qué elementos lleva una ficha de trabajo? Primero vamos a colocar en la parte superior derecha el nombre del autor. Después el título de la obra, noticia o artículo. O en su caso, capítulo. Cuerpo. Vamos a revisar 4 tipos de fichas de trabajo. Primero, de resumen. Segundo, paráfrasis. Tercero, cita textual. Y cuarto, comentario. Después de eso podemos agregar algunos otros datos de la referencia que hayamos consultado. Podemos agregar las páginas en las que se encuentra la noticia o el capítulo, la editorial o el año de la publicación. ¿Cuáles son los 4 tipos de fichas que suelen aparecer o que más les preguntan en el examen? Es resumen, paráfrasis, cita textual o comentario. Primer tipo de ficha, ficha de resumen. Ofrece una versión más corta de la totalidad del texto. Se trata de poder entender de manera general de qué trata aquella lectura, noticia, artículo o lo que estemos analizando. Sin necesidad de tener que leer nuevamente todo el capítulo o toda la noticia, podemos recurrir a esa ficha, leerla y comprender cuál era la idea principal y cuáles eran las ideas secundarias de ese texto. Ejemplo de ficha de resumen. Aparece el autor, Lidia Cacho, nombre de el artículo, del capítulo, la violación como castigo y destino en Esclavas del Poder. Ese es el nombre del libro. ¿De qué página a qué página? De la 193 a la 195. La violación. Subtema, la violación sexual. Las principales víctimas de la violación sexual son las mujeres y sus victimarios, los hombres, lo cual evidencia una actitud brutal de la dominación masculina, originado por 2 causas: la tradición histórica judeocristiana, que insiste en que los hombres ejerzan su poder a través de ellas, y la comunidad masculina, que reafirma su virilidad a través de sus hazañas sexuales. Sin necesidad de tener que leer el capítulo,
podemos identificar a través de la ficha de resumen cuál es la idea principal, que es que las mujeres son las principales víctimas de violación y que es originado por dos causas. Segundo tipo de fichas de trabajo, ficha de paráfrasis. Busca que en lugar de transcribir literalmente un fragmento del texto, lo que se busca es expresar lo que entendimos de dicho texto con nuestras propias palabras, es decir, transcribirlo con las palabras que nosotros utilizamos. Ejemplo de ficha de paráfrasis. Nuevamente aparece en la parte superior derecha el autor, Lidia Cacho, la violación como castigo y destino, el nombre del capítulo, en Esclavas del Poder, nombre del libro, de qué página a qué página, de la 193 a la 195. La violación. Subtema, la violación sexual. Me parece que existen dos causas por las que los hombres violan a las mujeres. Una es la tradición judio-cristiana que promueve el poder de los hombres sobre ellas, y la otra es la propia comunidad masculina que reafirma su virilidad y su poder a través de la violación hacia ellas. El ejemplo de la ficha de resumen, y en este caso el ejemplo de la ficha de paráfrasis, es del mismo capítulo. Podemos identificar que en la ficha de paráfrasis utiliza o retoma algunos conceptos de la autora, pero también agrega algunos conceptos que la persona utiliza en su contexto o en su día a día. Entonces es más fácil de comprender de acuerdo a los conceptos que la persona suele utilizar más. Tercer tipo de ficha de trabajo. Ficha de cita textual. Se transcribe una frase o un fragmento corto de la obra original. Utilizamos el mismo lenguaje y palabras que en la obra o en el texto original. Se copia tal cual el fragmento que nos interese citar y va siempre entre comillas. Ejemplo de ficha de cita textual. Aparece nuevamente en la parte superior el autor, Sabina Lovibón, Feminismo y Posmodernismo en Debate Feminista, en la página 137. Tema, feminismo, subtema, el feminismo. Abrimos comillas porque se trata de una cita textual. Una de las primeras ideas que se pueden enunciar en el curso de cualquier reflexión histórica sobre el feminismo es que se trata de un movimiento típicamente moderno. El surgimiento de la cuestión de la igualdad entre los sexos como un objetivo práctico puede verse como uno de los elementos que constituyen la compleja serie de acontecimientos por medio de los cuales la tradición ha dado lugar durante siglos a una forma de vida que es profundamente no tradicional, es decir, a la modernidad en el sentido semitécnico de la palabra. Cerramos comillas, punto. Último tipo de ficha de trabajo que estaremos revisando el día de hoy, ficha de comentario. El contenido no es un reflejo del trabajo del que partimos, sino de nuestro análisis o conclusiones personales al respecto. Entonces, en ese tipo de ficha es subjetivo. Ejemplo de ficha de comentario. Nuevamente en la parte superior derecha aparece el autor, Rivera López Eduardo. Título, Ética y trasplante de órganos, México en la UNAM y Fondo de Cultura Económica en el año 2001, de la página 164. El tema es tráfico de órganos y pertenece al capítulo 2. Dice, en cuanto a la postura de Rivera López, considero que es necesario emplear los trasplantes de órganos siempre y cuando no se utilice como lucro o negocio,
Si algún familiar lo requiere y fuera compatible, podría hacerse y estaría dentro de los cánones de la ética. ¿Cómo podemos diferenciar una ficha de comentario de una ficha de paráfrasis? En la ficha de comentario va a tener ciertos conceptos como el considero, desde mi punto de vista, yo creo, porque es subjetivo y es a partir de la persona que leyó el artículo y está haciendo una crítica a ese autor o a ese libro o a ese artículo. En esta sesión revisamos 4 tipos de fichas de trabajo. Primero, si se va a reducir una noticia, libro o artículo, debemos hacer una ficha de resumen. No tenemos que leer nuevamente todo el libro, todo el capítulo. Podemos tomar esa ficha, leerla y comprender la idea principal o el tema que está tratando o hablando el autor. 2. Si se va a interpretar un texto incluyendo nuestras ideas, es decir, los conceptos que nosotros tratamos o utilizamos día con día y vamos a intercalar conceptos del autor, entonces debemos ocupar fichas de paráfrasis. 3. Si nosotros vamos a emitir o presentar juicios o críticas respecto al texto, vamos a utilizar fichas de comentario. Por último, si nosotros vamos a hacer una cita textual, vamos a utilizar tal cual los términos que aparecen en el texto, entonces tendrá que ir entre comillas. Es la forma en que nosotros podemos diferenciar del resumen o de las anteriores fichas de trabajo. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que estén repasando y hayan visto los videos anteriores. Gracias por tu atención y nos vemos el próximo jueves con un tema más de la materia de literatura.